Es- Queridos amigos, los saluda Roberto Villaseñor, muy buenos días. Hoy es sábado 3 de noviembre del año 2018, son las 3 de la tarde, les mandamos un afectuoso saludo esperando que esta semana la hayan pasado muy bien. Y pues el día de hoy quiero reflexionar, ya faltan unos cuantos días para la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, donde esperamos antes que otra cosa, pues que haya una generación de empleos dignos, bien remunerados y socialmente útiles. Para mí es muy importante esto porque el pueblo de México votó masivamente por ver reivindicados sus derechos. El pueblo de México ha venido viendo deteriorado totalmente sus ingresos y así se ha visto empobrecido terriblemente. Somos una generación que vivimos en los 70s, ¿sí? Fuimos jóvenes en los 70s. En los 80s vimos bonanza, prosperidad en nuestro país y pues, en los 90s no estábamos tan mal. En el año 2000 ya llevamos casi 20 años de declinación totalmente de los ingresos nacionales, con mucha pobreza y un incremento muy grande en la violencia en nuestro país. Entonces necesitamos, primero que nada, que Andrés Manuel y todo su equipo tengan claro que lo más importante es propiciar una seguridad plena para las familias mexicanas. Seguridad. Y acabar con la delincuencia a como dé lugar. Pero ¿cómo vamos a acabar con esta? ¿Acribillando gentes en las calles? No. Buscando la manera, primero, de identificar a todas estas lacras sociales, eliminarlas por la vía jurídica, por la vía judicial, por la vía de operativos policíacos, aunque definitivamente todos sabemos que están aliados unos y otros, ¿sí? A veces, escuchaba hoy en la mañana que usan a veces su charola de policías y en la noche se usan su antifaz, los mismos individuos. Esperemos, yo quiero equivocarme, pero Vox Populi dice que así es, y que son los mismos individuos y a los que hay que quitar de en medio y que finalmente habrá que terminar de una forma humanitaria. Por aquí Narciso nos va a platicar cómo es esa forma de que les hacen algo en el cerebro. ¿Cómo se llama? Pues, bueno, es la lobotomía, que es hasta un método psiquiátrico donde se extirpa la parte dañada del cerebro, lo que produce, digamos, el cortocircuito, y que ahora, bueno, hay muchas formas de hacerlo, ya no es tan drástico como antes, pero que funciona. Hay que nombrar una junta médica psiquiátrica y que determine el grado del deterioro físico-mental de esa persona, porque no estamos luchando contra delincuentes tradicionales, estamos luchando contra delincuentes que, además de delinquir, de violar la ley, son toxicómanos, porque todos sus actos los realizan intoxicados, ya sea por drogas duras o blandas. Y avanzan terriblemente, Narciso, en la comisión de delitos. O sea, hay por ahí ahora secuestran en todas las poblaciones. Sí, en las redes a los hombres más productivos, es, a los hombres ejemplares, sí. Los están secuestrando, y como si no fuera suficiente, estamos importando algunos maras salvatruchas de Centro y Sudamérica. Tristemente, ahora estaba observando con tristeza cómo están huyendo a las montañas los indígenas chapanecos porque llegan a depredar ahí sus espacios. Sin embargo, pues la policía ni el ejército está conduciendo esta caravana, lo dejan que hagan lo que quieran, y esto es muy triste. Necesitamos que se pongan las pilas las autoridades, ¿sí? Y obviamente estamos por ver todavía mucho adelante. Ahora, ¿a dónde quiero llegar antes de esto? Después de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana y acabar vía la lobotomía, ¿por qué? Pues no lo vamos a matar, no, además, pero vamos a propiciar que no matarás. Sí, no matarás. No. Sin embargo, finalmente vamos a propiciar que sus familias sean las que carguen con ellos. Así es. No va a ser el Estado mexicano, no es la sociedad, sino definitivamente sus familias. Porque las familias son copartícipes de ese estado de delincuencia, no es individual. Son estados de delincuencia, porque lo vemos, por ejemplo, en Veracruz, familias enteras entregadas a la actividad criminal, cuando antes eran familias que no se dedicaban a eso,
poblados, poblaciones enteras dedicados al huachicoleo, por el simple hecho de que, bueno, como el señor de arriba roba, pues yo también puedo robar, si el señor de arriba mata, pues yo también lo puedo hacer, bajo ese simplismo, bajo esa lógica callejera, bajo ese juicio inaudito. Nublado. Claro, porque Ahora, no hay juicio, además. Quiero continuar que después de este primer tema, que es el tema nacional, si queremos seguir subsistiendo, tenemos que ser con grandes exigencias. Ahora las caravanas gigantescas de gente centroamericana que viene de paso, hay que llevarlos hasta la frontera vigilados. No pueden dañar a nuestras poblaciones de gente indígena. Pues imagínense poblaciones de 200, 300 indígenas y pasan por ahí 5,000 personas. No, es una marabunta. Con hambre, es una escasas. marabunta. Es marabunta. No sé si hayan Marabunta. visto una película de lo que hacen las hormigas cuando vienen en marabunta. Sí, Entonces, es una depredación completa y total. Ahora bien, el tema número 2 es que de repente quieren desaparecer instituciones, quieren desaparecer al por mayor organizaciones, dejar sin recursos a quienes pueden. Estoy pensando que de repente hablan y que quieren desaparecer al INE, que quieren desaparecer a instituciones como COFEPRIS, etcétera, etcétera. Primero, la normatividad es importante conservarla. Y segundo, que no se les olvide que una de las funciones primordiales de un buen gobierno es procurar el empleo. Empleos constitucionales que son dignos, bien remunerados y socialmente útiles. Esta parte no podemos olvidarle, no podemos llegar a despedir y a despedir. No se me ocurre a mí para qué podremos despedir millones de personas en el Estado mexicano, aun cuando estas estructuras, estas instituciones, son instituciones corruptas por 80 o 100 años, también son instituciones que dan empleo. Yo creo que si quieren despedir 10, 20 o 50 empleados, o 500 o 1000, deben ser sustituidos por mexicanos del mismo perfil, comprometidos con principios básicos de moralidad, de ética, de valores, para que verdaderamente cambiemos al país. Pero no podemos prescindir de los empleos. ¿Por qué? Porque el dinero acumulado en las cuentas públicas lo único que nos va a permitir es que dejen de robar los que se fueron y empiecen a robar los que llegan. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de repartir el dinero público de manera correcta, santa y sagrada y divina. Realmente es importante esto. El dinero público es importante para el bienestar social. Yo creo que esta es la gran invitación, que si quieren desaparecer alguna institución, la desaparezcan con otro nombre o con otra ubicación. Si quieren que COFEPRIS deje de llamarse COFEPRIS, la actividad normativa que lo ha puesto en un lugar importante en el mundo, por ejemplo, tenemos que dársela a la Secretaría de Salud, en un área normativa que siga siendo lo mismo, donde prácticamente los empleados de jefe de departamento para abajo continúen haciendo su labor técnica. Y a lo mejor de subdirector, director y director general, pues de alguna manera, gente de la confianza de este nuevo equipo que llega a gobernar, será muy importante hacerlo. Yo los invito, amigos, a que le echen muchas ganas, a que verdaderamente quien conozca a alguna persona del gobierno de la República de la Cuarta Transformación, les digan que la Cuarta Transformación no ignora, no olvida y no desaparece de ninguna manera los empleos dignos, bien remunerados y socialmente útiles que ya existen. Y si quieren sustituir gente de esas estructuras por las razones que gusten, deben ser sustituidos por mexicanos con un perfil similar, que hayan estudiado la carrera, que sean especialistas en la materia y que finalmente su expertise sea en eso, y que no podamos llevar a las instituciones a contratar, como dicen, alguien de 80,000 por 20,000, ¿sí? Si no, pues obviamente vamos a tener a lo mejor que alguien que ocupe por 20,000 pesos su lugar. Pero también hay que recordar qué tipo de gente tendríamos. Alguien con secundaria, tendría interés en un empleo de esa naturaleza. Y a lo mejor ahí necesitamos gentes con expertise técnico, especializado, con maestrías o doctorados. Y obviamente este tema de los ingresos en los servidores públicos es un tema muy importante. Pero
Ojo, lo más importante es que haya empleos, como dije, constitucionales para los mexicanos, y que si hoy hacen falta 10 millones, no haya un déficit de 15, sino al contrario, que generemos empleos. Ahora que, según entendemos, estamos en una negociación desventajosa en el sector rural, vamos a perder 5 millones de empleos rurales, porque los Estados Unidos se los están ganando en la negociación. Perdimos, dicen, 5 o 6 millones de empleos. Y esto es muy delicado, porque esos 5 o 6 millones de mexicanos que radican en el campo, que trabajaban en el sector rural, van a querer venirse a las ciudades. Amigos, ojo, mucho ojo. ¿Por qué? Porque en este escenario todo el mundo quiere quedar bien, sobre todo en las élites de poder. Se habla de la conveniencia que tenía Trump de firmar para poder ganar las elecciones de noviembre. Amigos, hay mucho por hacer en esta materia, pero yo quisiera no solo comentar yo este tema, sino pedirle a Antonio Noeller y a Narciso León tengan la gentileza de compartir sus puntos de vista sobre el empleo en México. Antonio. Un asunto muy importante que no está en la visión de muchos mexicanos, que de las pocas naciones, por no decir la última nación que realmente tiene todavía campesinos, es México. ¿Qué implica ser campesinos? Es una gente que no es que esté dedicada más a las cuestiones del campo, de per se lo dice el nombre, sino que trae ya una trayectoria, una expertise, una vocación, un amarre incluso cultural con las cuestiones del campo, su conservación, su producción. Aquí el tema central es que hemos perdido la dimensión, porque en otras partes existen pequeños productores o grandes consorcios que lo que hacen es polarizar los núcleos de desarrollo agrario. Aquí, por el contrario, la propiedad social está terriblemente abandonada. Cifras oficiales de las propias secretarías dicen que el 80% de las unidades de producción, esto significa parcelas, esto significa ejidos, esto significa zonas comuneras, que históricamente su vocación era producir alimentos para el consumo interno del país, están abandonadas por consecuencia de la falta de atención. Distritos de riego, abandonados totalmente. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica es muy cara, no les alcanza ni para pagar la energía eléctrica que producen los pozos. O sea, todos esos distritos de riego que generó la revolución, vemos, y abandonados, y los que están cerca de las ciudades ya eran invadidos, produciendo vivienda, no produciendo alimentos. Así es. Entonces son temas muy delicados en materia de soberanía alimentaria y de seguridad alimentaria, que son dos rubros distintos. La soberanía alimentaria se refiere directamente cuando un Estado es capaz de producir los alimentos que consume, pero la seguridad alimentaria es un tema mucho más complejo, que tiene que ver con la iniquidad de los alimentos. ¿Qué es la iniquidad de los alimentos? La factibilidad de consumir sin trastornos para la salud que se dan, que están vinculados a la eliminación de pesticidas, control de pesticidas, equilibrio con la naturaleza y tener... Toño, fíjate que acabas de tocar un tema trascendente. Hoy vivimos en un mundo global donde de repente nos llegan alimentos de diferentes partes del mundo, ¿sí? Hay una institución que está Senacica, ¿sí? El Servicio Nacional de Certificación y Salvaguarda Alimentaria, que verdaderamente tiene un reconocimiento internacional, porque regresa barcos que vienen con pestes, que vienen con plagas que no existen en el país, de África, de Medio Oriente, la verdad, con una gran labor, y llega de repente alguien improvisado y dice yo que lo desaparezcan. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahí trabajan 200 o 500 gentes y ese presupuesto lo quiero para vivienda. Francamente, no podemos desaparecer las instituciones que la modernidad, que el Estado mexicano requiere, ¿sí? Esto es muy, muy importante, y obviamente, además de la generación de empleos, ¿sí? Yo quiero ser muy cuidadoso en este tema y hacer hincapié, lo que tú acabas de ver, además de la inocuidad de los alimentos, la seguridad alimentaria. Ojalá nuestro amigo Ignacio Valle Fernández, que va a ser el director de esta institución que se llama... la que unifica hoy Liconza y Liconza. Y que van a producir, bueno, es una institución que va a producir el Segalmex. Segalmex.
va a producir el sistema de alimentación y garantía alimentaria, algo así, en México. Y pues obviamente es un hombre éticamente hablando muy capaz, tendrá que rodearse de gente técnicamente hablando, conocedoras de la productividad, conocedoras del almacenaje, de la comercialización de todos estos productos, y pues buscar la manera de que los precios de garantía vuelvan a hacer que el campo produzca. En esa misma línea de pensamientos y trabajando lo que tú señalas, sin dejar de ver lo importante que es para la seguridad y la soberanía alimentaria, el asunto de la desaparición de instituciones, ya cometimos en el pasado reciente errores de ese tipo. Hablarlo francamente, lo que ocurrió en el gobierno del licenciado Carlos Salinas de Gortari, cuando desaparece instancias importantísimas, que era Fertimex, Productora Nacional de Semillas, la propia Conasupo, que de alguna manera al pequeño productor, al productor social, le daba un precio de garantía. Y hoy se puede correr el riesgo incluso de llegar en la embestida de las transnacionales. Cuidado cuando hablamos nada más de buscar lo más barato. Lo más barato lo sabemos incluso a nivel familiar, a nivel doméstico, lo barato sale caro. No podemos pretender en este elemento tan sensible que es la ingesta de nuestra gente, ya de por sí una población mermada por hoy, la cantidad de alimentos chatarra, en donde nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras mujeres padecen de obesidad. Y voy a dar dos datos muy interesantes. Por un lado, en el cierre de la función de Sede Sol, celebran que se abrieron los comedores comunitarios y que hubo una distribución de cerca de 100 millones de alimentos, ¿sí? Pero por otro lado, la Secretaría de Salud nos da un dato que en el área rural, en el área indígena, en las mujeres aumentó casi un 8% la obesidad mórbida en mujeres. O sea, es una aberración, y aquí quiero utilizar este ejemplo para señalar lo peligroso que puede ser desaparecer entidades que den certidumbre, certificación, trazabilidad al origen, destino y consumo de los alimentos. En un asunto donde hoy las transnacionales buscan solamente hacer dinero sin ningún escrúpulo, es muy peligroso. Hoy un tema que no ha querido abordar la Secretaría de Salud, pero que hoy tiene un problema muy grave con el tema del cáncer, específicamente en mujeres. Ha habido situaciones para engorda que van más allá del clenbuterol, peor que el clenbuterol, que lo han utilizado para engordar animales, y que hoy eso es lo que provoca que niñas desde 8 y 9 años estén menstruando, que sus procesos hormonales se aceleren, que lleguemos a la etapa de la edad en que pudieran ser fértiles, reproductoras, y no pueden. ¿Por qué? Porque la alteración que ya se hizo es muy grave. Y esto no lo hace el campesino de 2 perros, un chivo y un pollo. Esto no lo hace ese campesino. Esto lo hace gente que tiene capacidad para comprar este tipo de hormonas, este tipo de suplementos, para engordar mágicamente ganado, y que sin ningún escrúpulo lo hace para ganado, inflarlo rápidamente y llevarlo al mercado. Si a pesar del aparato que tenemos se cometen estos errores, yo me pregunto qué va a pasar en el momento que quitemos los aparatos de control, de certificación y de trazabilidad alimentaria. El daño que podemos estar infringiéndole a nuestras futuras generaciones es muy delicado. Entonces, ¿qué mensaje le mandarías tú al próximo gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y en especial a Ignacio Valle Fernández, que va a ser responsable con todo del respeto, sistema de garantía alimentaria? Con todo respeto, no podemos cometer los errores del pasado de desaparecer instituciones sin ver las repercusiones que éstas tendrían. Tendríamos que ser más severos en el asunto de revisar sí lo que está mal en estos órganos para hacerlos más efectivos y más eficientes en el tema, vuelvo a insistir, de origen, trazabilidad, consumo y destino de los alimentos. Y por otro lado, sí revisar incluso un asunto muy, muy delicado. No cuidar el tema de las unidades de la economía social, el 80% de estas unidades de producción, que son unidades de 12 surcos, de media hectárea, ganaderos de 2 perros, un chivo y un pollo. Garantía alimentaria a las personas que viven en el... Necesitamos reactivar ese 80% de unidades productivas, porque esas son las que garantizan el abasto y el consumo popular. Hoy Diconsa y Liconsa tienen un reto enorme para reactivar el último bastión de lo que representa Diconsa y Liconsa en cuanto a mercado popular, en cuanto a abasto popular.
qué es lo que realmente representan frente a las grandes transnacionales, que yo sé que está en la mira de las transnacionales estas dos instancias. Tenemos que ser muy cuidadosos en la forma que negociamos, que pactamos y en la forma que fortalecemos y reactivamos en ese sentido la economía. Gracias. Nada más, cuando planteamos aquí la cuestión de, lo deben de recordar, de los ingresos autogenerados, hicimos un estudio sobre el manejo que han hecho los supermercados en la manera de distribución de los alimentos. Y a quién le compran, y cómo le pagan a los productores nacionales, y cómo llegan los productores internacionales, llegan a Procter & Gamble, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a seguir fomentando el consumo. Y la manera tan vil que desaparecen los mercados públicos, han dejado que nuestros mercados estén operando con la luz del día, y donde desaparecen los mercados públicos, se monta un gran entramado de los famosos supermercados, que además, paradójicamente, los que más invierten en los supermercados, porque son franquicias que se pagan, se compran, son extranjeros, y concretamente el gobierno de la Gran Bretaña, a través de la familia Rothschild, son las que fomentan el financiamiento a esos grupos que a nivel que desaparecen tiendas, así es, tianguis, abarrotes, la tiendita de la esquina, y a doña Lupita la de los nopales, a Juanita la elotera. Es decir, desaparecen una serie de empleos que necesitamos. Entonces, hay cosas más importantes que deben de ser compromiso social para la distribución equitativa del ingreso, y no andar financiando esos grandes consorcios que al final de cuentas las ganancias van a parar a los bancos de Nueva York. Y finalmente, pues despedirnos de ustedes, no sin antes decirles que compartan con nosotros sus puntos de vista. Esto lo vamos a transmitir en nuestra página de internet de Canal Patrio, y pues les pido que hagan llegar sus comentarios, porque vamos a enriquecer. Y con esto quiero decirles que una de las labores más importantes del gobierno de la República será salvaguardar la seguridad ciudadana y salvaguardar el empleo de los mexicanos. Posteriormente a esto sí le pueden dedicar, desde mi muy personal punto de vista, un subsidio para lo que se necesita. Pero también puede seguir la vida diaria con todas las compañías transnacionales que quieran venir al país, siempre y cuando no se dañe y se sobreproteja por parte del Estado mexicano estas fuentes de empleo, estos que hoy llamamos empleo informal. Habrá mucho por hacer, hay que ayudarlos para que se integren a la economía formal, que participen, que dejen de vender en un tianguis a lo mejor para convertirse en comerciantes mejor establecidos, o en tianguis que de plano tengan mucha modernidad y que le den la garantía de salud, de alimentación a los mexicanos. Muchas gracias, y se despide de ustedes, Roberto Villaseñor, Narciso León, Antonio Neller.